Buenas gente, bienvenidos a la octava parte del tutorial definitivo de MMD para MMD Splatoon. En la parte anterior vimos cómo crear un personaje personalizado en PMX Editor con diferentes proporciones, anatomía, prendas de ropa con accesorios, donde vimos más de manipulación de vértices, expresiones faciales, huesos y texturas. Así pues, en la parte de hoy voy a mostrarles cómo utilizar MMD en un nivel medio, aprendiendo a agregar efectos, hacer pósters, renderizar videos y algunas funciones avanzadas que posee el programa, pero que veremos de forma superficial para esta ocasión. Sí, pues empezamos abriendo nuestro Miku Miku Dance. Les recomiendo utilizar el que yo les compartí, pues allí tendremos todos los plugins necesarios para realizar este tutorial. Entonces bueno, estamos en la ventana con la cual ya nos familiarizamos en la parte anterior de MMD. Ya sabemos cómo movernos, poner fotogramas, manipular modelos, jugar con la cámara e incluso añadir escenarios. Así pues comenzaré importando el modelo que hicimos la última vez. Y aquí lo tenemos. Como vemos, está tal cual como lo dejamos, la ropa personalizada, el tamaño diferente y el sombrero que se puede mover, pero que dado que le tuvimos que ahorrar parte del pelo, lo ideal es tratar de no tocarlo. Así que bueno, para este tutorial voy a mostrarles cómo hacer algunas cosas nuevas con MMD. No simplemente conformarnos con hacer las poses y las animaciones, sino que agregar efectos que hagan que los trabajos se vean mejores, poder añadir fondos e imágenes de referencia y cómo exportamos nuestros trabajos en la resolución que deseamos. Y que para ello voy a simplemente hacer una pequeña pose en este modelo para mostrarles lo que quiero hacer. De acuerdo, aquí lo tenemos. Ya tengo la pose y ahora vamos a empezar viendo cómo podemos exportar esto en una imagen. Para ello primero voy a quitar el eje, vamos a View, Display Coordinate Axis y le damos. Y con ello se va a borrar. Acá tenemos una sombra pero que va en relación al piso que acabamos de borrar. Por lo tanto van a ocurrir cosas como que se atraviesan ciertas partes ya que atraviesan el piso. Para ello simplemente le damos aquí a Display Ground Shadow y lo quitamos. Entonces, ¿qué pasa si queremos añadir una imagen? Pues lo podemos lograr en Background, dándole a Load Background Pictures File. Puede también ser un video.avi, pero yo voy a elegir una imagen. Bueno, aquí he añadido esta imagen de Splatoon. Como ven, la imagen queda estática, no se puede mover. Lo único que se mueve es el modelo. Por lo tanto, a través de la cámara tenemos que posicionarlo en donde queremos que esté, jugando con la perspectiva y con la luz. También podemos jugar con las sombras para calcular la distancia de renderizado. Supongamos que ahí para mí está bien. Como ven, tenemos acá el modelo en el fondo y pareciera formar parte de la imagen. Por lo tanto, para exportarlo simplemente nos vamos en File, Render to Picture File. En nuestra carpeta vamos a Fotos y Videos y acá podemos guardar nuestra imagen. En tipo tenemos varios formatos donde los principales son BMP, JPG y PNG. Esto permite que hayan imágenes sin fondo. Esto va a ser con fondo y esta va a ser en la mayor calidad posible. El resto no sé realmente cuál es la diferencia y cómo son esos formatos, pero por defecto viene como BMP, cual va a ser de máxima resolución. Le damos a guardar y es probable que aparezca una ventana con la imagen que estamos renderizando. Y ahora si vamos a la carpeta veremos que está aquí. Al abrirla podemos notar nuestra imagen. Ahora digamos que en el fondo no queríamos una imagen sino una pequeña animación para guiarnos para crear una animación. Para ello voy a importar el modelo que hicimos la otra vez. Y como ven aquí lo tengo. Para ello de nuevo en Background, Load Background AVI File. Y bien, ahí he cargado un video. Ojo que para que el video funcione tiene que ser solo video, sin audio y en formato AVI. Entonces bien, mi video en este caso es un pequeño baile que como ven se ve demasiado grande, ¿no? La proporción de la pantalla que tengo actualmente es de 1920 x 1080. Para cambiar la resolución de MMD tenemos que venir en View y Screen Size. Aquí podemos cambiar la resolución. En este caso, el video que puse tiene formato vertical, por lo tanto voy a invertir estos valores para que puedan tener la resolución que se pide. En el caso de que la imagen no encaje, en este caso porque es de formato vertical, la única forma de resolverla es reescalando el video. De todas formas, esto era solo para mostrarles un ejemplo, ya que ahora si empiezo a recorrer el video, obviamente son distintos bailes. Yo puedo utilizar esto para guiarme en una hipotética animación, por ejemplo de este modelo. No voy a hacer una animación ya que aquí sería fotograma a fotograma, pero la idea es básicamente ir al modelo, ver el fondo y más o menos guiarse en cuál sería la pose que debería hacer. Esto facilita bastante el proceso de hacer una animación detallada, pero implica demasiado esfuerzo por la cantidad de detalle, pero más o menos esa sería la idea. Y una vez tenemos una pose, vamos avanzando a la siguiente y así. Un truco aquí que les recomiendo es que una vez hayan hecho una pose completa, si estamos haciendo una animación de fotogramas, debemos seleccionarlo todo aquí y darle a Register, ya que de lo contrario podría
podríamos en un siguiente frame cambiar algún hueso que antes no tocamos y por lo tanto se estaría considerando que lo hemos modificado desde el inicio de la animación y no desde la última pose. Entonces bueno, la gracia de MMD es que se pueden saltar algunos frames y de esa forma ahorrarse un poco de trabajo, ya que una vez hayamos avanzado un poco, lo registramos todo. Si avanzamos frame a frame podemos ver que ciertos pasos los hace automáticamente el programa, facilitando un poco el proceso de animación. Respecto a las animaciones faciales, si también las cambiamos, también es recomendable registrarlas todas. Sin embargo, como acá tendríamos que ir una por una y registrando, una forma fácil de hacerlo es aquí arriba donde pone Facial Expression y darle a Register al Facial Frame. De esta forma, ahora si movemos cualquiera de estas, se va a considerar desde este punto de inicio y no desde el inicio de la animación. Pero bueno, ¿qué pasa si más encima queremos el audio del video o cualquier audio existente? Pues aquí tenemos la opción de hacerlo con Load Web File en File. Así que le podemos dar y ponerle cualquier archivo de tipo web. Una vez lo hayamos importado, vamos a tener su onda en toda la línea de tiempo de MMD. Y básicamente ahí lo tendremos. Ahora, si queremos exportar la animación, simplemente tenemos que ir aquí en File y darle a Render to AVI File. Acá seleccionamos dónde y con qué nombre lo queremos guardar. Y acá tenemos esta ventana. Primero nos sale cómo va a ser la resolución del video y va a ser en relación al screen size que habíamos puesto anteriormente. Si lo queremos modificar, tenemos que ir de nuevo a View, Screen Size y cambiarlo. Acá podemos elegir el ratio de FPS. Recuerden que MMD siempre considera 30 frames como un segundo, pero podemos hacer la animación más fluida poniéndole 60. Y estos son los frames de inicio y los frames de fin de la animación. En este caso yo quiero que parta en el frame 284 y que termine en el 300, por ejemplo. Puedo elegir que se exporte con el audio y acá tengo los distintos formatos de compresión. Yo siempre pongo el AVI, pero ojo que los archivos van a pesar mucho, por lo que luego tendrán que convertirlos con algún programa para que no usen tanto espacio. Le podemos dar OK y habría aparecido una ventana en la que se está exportando el video. Si ahora vamos a nuestra carpeta, aquí lo tenemos. Si vemos el peso, tan solo esos pocos segundos ya son más de 200 megabytes. Por lo tanto les recomiendo convertir los videos. En caso de que ya no queramos ver el fondo, simplemente le quitamos esta opción, background, y ahí lo tenemos, en la normalidad. Lo mismo para el web file, acá lo podemos silenciar. Y bueno, finalmente si tenemos un proyecto y queremos guardarlo, obviamente podemos venir acá en File, darle a Save, en Trabajos de MMD y guardarlo con algún nombre y listo. Ahora para terminar vamos a ver rápidamente cómo es el tema de los efectos. Para empezar voy a agregar un escenario. Voy a nuestra carpeta con los diferentes escenarios y lo importo. En este caso este mapa es muy grande y está arriba de los modelos. Por lo tanto, para poder usarlo, tenemos aquí el Morph de Size con el cual lo podemos ajustar. Y ya con esto simplemente lo subimos y aquí lo tenemos. Para los escenarios siempre les recomiendo mover el escenario y no los modelos en él, ya que la cámara siempre va a estar mirando al centro de la escena y al momento de rotarlo va a ser mucho más fácil. Lo primero a considerar es que no tenemos el cielo. Seguramente esto ya lo habrán notado en el tutorial anterior. ¿Qué pasa con el cielo? Bueno, en la carpeta que les compartí tenemos unos archivos llamados Skydome que corresponden a accesorios de la escena que se pueden agregar a nuestro proyecto. Para ello nos vamos aquí en Accessory Manipulation, le damos a Load y tenemos estos dos, Daytime y Night. Este es el de día y este es el de noche. Son archivos .x y si los abrimos vamos a tener aquí el escenario. Como vemos está un poco cerca de los modelos, entonces atraviesan algunas texturas. Para arreglar esto tenemos que venir acá abajo y como vemos tenemos distintos parámetros a manipular. Estos son la posición y esta es la rotación en torno al eje central de la escena. Esta es la transparencia u opacidad y este es el tamaño. Este es el que nos interesa para resolver este problema. Generalmente se le pone una proporción de 10 y ahí ya queda en el fondo. Ya una vez tenemos montada nuestra escena con el escenario y el fondo, podemos ver el tema de los efectos. Los efectos, al igual que un Skydome, son accesorios. Para poder utilizarlos se requiere un plugin llamado MM Effect, el cual ya viene incluido en el MMD que les compartí, pero si no lo tienen deben instalarlo. Para importar un efecto simplemente nos vamos a Load y nos vamos a la carpeta de Effects que les compartí. Le damos, aquí tenemos varios efectos y plugins que les comparto. Los que más se utilizan son el Auto Luminous, Diffusion, Excellent Shadow, HGSAW y Power Dove. Si los importamos, simplemente tenemos que seleccionar el archivo .x. Primero el de Auto Luminous, luego el Excellent Shadow, luego el Diffusion, luego el HGSAW y finalmente el Power Dove.
Aquí ya vemos que ha cambiado la escena. Es importante conservar este orden en el caso de estos efectos. Estos son los efectos que yo suelo utilizar en mis trabajos de MMD. En tutoriales avanzados, como digo, veremos el resto, pero estos son los principales. Auto Luminous añade un brillo extra a los modelos. Excellent Shadow mejora las sombras. Diffusion añade saturación a la escena. HG Shadow oscurece las sombras. Y Power Dove añade un difuminado a la escena. En este punto simplemente hemos añadido los efectos, pero falta configurarlos. Para configurarlos tenemos que tocar los parámetros que salen por aquí. Les voy a decir cuáles son las configuraciones que yo suelo utilizar. Para Auto Luminous yo le pongo un 0.23 para que no sea tan fuerte, con algo que les voy a mostrar en breves. Luego tenemos Excellent Shadow, a este yo le pongo 2. El Diffusion yo lo bajo en transparencia 0.5. El HG Shadow en Size lo bajo a 0.3. Y finalmente el Power Dove se puede variar dependiendo de que queramos. Pero si deseamos enfocar a uno de estos dos modelos, tenemos que darle en esta flecha de acá, y aquí podemos seleccionar cualquier modelo. En este caso voy a elegir el de la Octolink, y acá tenemos a qué hueso de ese modelo queremos enfocar. En este caso tenemos que buscar alguno de la cara. Por ejemplo, aquí tenemos el ojo izquierdo. Ya con esto le doy a Register. Es importante darle a Register cada vez que modificamos algunos de estos efectos, por lo mismo que ocurre con los huesos y las expresiones faciales. Es la única forma de guardarlas como un fotograma. Vemos ahora, si me acerco a este modelo, desenfoca el otro, pero también el desenfoque es un poco engañoso, ya que depende de la perspectiva, la distancia, entre otros factores. Por ello ya es cosa de cada uno estar jugando con estos parámetros, pero los principales son el Size y la transparencia. Ahora, por último, para poder configurar un poco de forma más avanzada estos efectos, vamos a Miku Miku Effect y le damos a Effect Mapping. Acá tenemos todos los modelos de nuestro proyecto y todos los accesorios que hemos añadido. Como vemos, estos accesorios tienen unos archivos puestos de por sí. Esos son los efectos que proporcionan la propiedad a la escena. Lo que quiero mostrarles es ver qué pasa si en Alm Emitter, que es el de Auto Luminous, vamos a nuestros modelos y le damos Control, seleccionamos todos los personajes, clic derecho, Subtract Extract, y ahora buscamos todo lo que corresponde a los ojos excepto la pupila. En este caso tenemos Eye y HL, que aquí está como null, por lo tanto sale sin nombre. Ese está aquí. Lo mismo para el otro modelo. Ojo que el nombre no siempre va a ser 14, pero siempre tienes que fijarse que viene después de los dientes, y estos dos de aquí son los ojos. Le damos y le damos al Remove Effect. Y como vemos, ahora tenemos un brillo en los ojos. Entonces bueno, ya tenemos los efectos básicos, y ahora les voy a mostrar el último gran efecto que podemos utilizar, que es el que le añadirá toda la magia a la escena, y es el Shader. Un Shader no es más que un efecto, pero que se le aplica a cada modelo por separado, y a diferencia de los accesorios, no se aplican sobre toda la escena automáticamente, sino que los tenemos que manipular a mano. El que yo suelo utilizar se llama Power Shader, y para usarlo tenemos que venir primero en Model Manipulation y darle a Load, ir a la carpeta de los efectos y buscar el que se llama Power Shader. Aquí tenemos que abrir el archivo PMX que se llama Power Shader Controller, y esto nos va a abrir un modelo que se llama Null 00. De momento no ha pasado nada, pero en cuanto nosotros nos vayamos a Miku Miku Effect, Effect Mapping, Main, elijamos nuestros modelos y el escenario y le demos a Set Effect, una vez nos vayamos a la carpeta Effects, Power Shader, Shader, y le pongamos el Shader Main, se habrá incorporado un efecto de luz a todos los modelos. En el caso del Skydome, que es un accesorio, también existe su propio shader que se llama Skydome. Y bien, al igual que los efectos, tenemos que configurar el shader. Para ello nos vamos al modelo Null 00 y acá tenemos distintos parámetros en los Morph. Estos son la iluminación, las sombras, la luz del fondo, y este la verdad no sé qué hace, pero yo siempre este lo pongo al máximo. Y bien, acá vemos que hay mucha luz. Para reducirla tenemos que ir al Null 02 y subirle. Les recomiendo aquí deseleccionar Select para poder ver bien la escena. Yo generalmente lo pongo en unos valores entre 400 y 500. Luego, el del lado es las sombras. En este caso hay muchas sombras, me gustaría que fuera más brillante, más cálido. Pues el primer valor es más oscuro, el segundo es más claro, y los otros tres son los colores. Tenemos rojo, verde, azul. Voy a subirle un poco las sombras a que sea más claro. Generalmente le pongo entre 300 y 400. Lo voy a dejar en 340. Si quiero que sea más cálido, le pongo el 5, que es más rojizo. También lo puedo hacer con el 7, más azulado. Y bien, ahí ya lo tengo. Ahora, el siguiente es la iluminación del fondo. Los primeros tres son los colores. Este es rojo, el otro es verde y este es azul. Yo en mi caso voy a quererlo un poco más azul, pero veo que hay demasiada luz en el fondo. Para quitarla tengo el Null 12 y para agregarle tengo el Null 11. Voy a ponerle el 12 y le voy a quitar un poco de brillo.
Y listo, ahora me queda simplemente seguir jugando con la cantidad de brillo y cuánto de los colores le quiero dar a esta escena. Supongamos que con esto yo estoy satisfecho. Y ya con los efectos y el shader aplicado, puedo simplemente darle a File, Render to Picture File, nuestra carpeta de las fotos, exportar la imagen. Voy a hacer primero un BMP y ahora les voy a mostrar cómo podemos simplemente hacerlo con PNG, es decir, sin el escenario, sin fondo, pero manteniendo los efectos. Para ello, tenemos que ocultar el escenario y el Skydome. Nos vamos al Skydome y aquí le damos en Display a la casilla y ahora ha desaparecido. Luego nos vamos al modelo del escenario y lo mismo, acá tenemos una casilla llamada Display, le damos y ha desaparecido. Todo está en negro, pero esto no es más que el fondo de todo MMD, que en realidad es un fondo vacío. Si nosotros vamos y lo renderizamos, pero le cambiamos a PNG, si ahora nos vamos a fotos y videos, podemos ver que tenemos las dos imágenes. Una con el fondo y la otra totalmente PNG, pues se ve que hay un borde y el modelo quedó sin fondo y en blanco, porque no hay fondo realmente. Esto es súper útil ya que así no hay que recortar píxel a píxel cada parte que queremos borrar del fondo, sino que automáticamente ya lo hace MMD. Si deseamos borrar este borde que aparece en el modelo, tenemos que venir al MMD y darle al modelo que queremos que deje de tener el borde. Y ahora le damos a View, Thickness of Edge Line y lo bajamos a 0. Asimismo, si queremos modificar las físicas del cabello del pelo, acá en Physical Operation tenemos varias opciones donde las más importantes son On y No Calculation. Si le ponemos No Calculation y nos vamos al modelo, podemos ver que ahora los huesos de las zonas con físicas se pueden manipular, en este caso el cabello. Por lo tanto puedo añadirles unas cuantas posiciones de forma manual. Y bueno, básicamente así vamos construyendo nuestros modelos. Ya en tutoriales más avanzados veremos cómo añadir otro tipo de efectos, hacer animaciones mejores, manipular las físicas y poder hacer trabajos más basados en Splatoon. De momento, esto ha sido todo por este tutorial y en el próximo les voy a mostrar cómo se utilizan los modelos de Splatoon como las armas, la tinta, entre otros añadidos que se les puede dar para hacer pósters y pequeñas animaciones con temática de Splatoon. ¡Nos vemos!